Bienvenidos nuevamente a Iglesia, este gran día del Buen Fin, pero creo que ahora se va a poner, ya se ha puesto aún mejor. Espero que así sea su experiencia en esta tarde. No sé si a alguno de ustedes les ha pasado que han planeado durante tal vez meses, tal vez han hecho un guardadito para conseguir un artículo especialmente en el Buen Fin, porque pues muchos artículos conviene conseguirlo en el Buen Fin. Entonces llegó la fecha y estuviste haciendo todas las investigaciones por internet, porque ahora la verdad ya me di cuenta casi que conviene por ahí, pero también encontraste pues el artículo que estabas buscando y comenzaste a visitar las diferentes sucursales a ver cuál tenía en stock, y llamaste a las tiendas preguntando porque no se hallaba, y llamaste y preguntando dónde puedo encontrar esto, y por fin diste con una tienda que sí tenía todavía en existencia esto que has venido buscando, casi diríamos hasta orándole a Dios: por favor ayúdame a que consiga esto, ¿verdad? Porque a veces así somos. Y manejaste hasta el otro lado de la ciudad, que en este tráfico son como 3 días para cruzar la ciudad, y llegaste, y entrando te diste cuenta que alguien estaba saliendo con su carrito con 5 de los artículos que tú habías venido precisamente a buscar, y fuiste corriendo a buscar a la señorita con quien habías hablado por teléfono, que te dijo que te lo iba a apartar, y te diste cuenta que pues ya se habían llevado los últimos. No sé si a alguien le ha pasado algo así alguna vez. A la salida vamos a hacer un grupito para llorar juntos, porque es frustrante. La palabra que podríamos decir es injusto que pasen cosas de ese tipo. Ahora, para que no estén preocupados por mí, gracias a Dios este año no me pasó eso, pero sí busqué un televisor, y a la salida encontré una familia que se llevaban 10 televisores. O sea, es increíble cómo la gente aprovecha gastando dinero que no tienen para comprar cosas que no necesitan en el Buen Fin. Pero bueno, eso es otro tema diferente. Pero todos nosotros, yo creo, hemos sentido en algún momento injusticia. Y de eso precisamente vamos a hablar en esta tarde. Pero antes, para quienes nos acompañan por primera vez, qué bueno que nos acompañen, bienvenidos. Estamos en una serie que se llama Who Needs God. Y una serie es básicamente tomar una idea o varias ideas, y pasamos varios meses, varias semanas desarrollando ideas dentro de un mismo tema. Y Who Needs God es una serie que pues se trata acerca de la pregunta: ¿quién necesita a Dios? O como muchos el día de hoy no lo dicen como pregunta, sino como lo dicen casi como una declaración: ¿quién necesita a Dios? ¿Verdad? Y estamos platicando de esto. Y la última vez que estuvimos aquí, hablé un poco de la realidad de que hoy día muchas personas en nuestro contexto, y acá en el occidente el contexto es mayormente una fe basada en Jesucristo como Hijo de Dios, y muchos el día de hoy están alejándose de esta fe con la cual muchos se criaron. Tal vez tuvieron un trasfondo de cristianos, tal vez de protestante, tal vez de católico, pero hoy día es un grupo muy grande y creciente de personas que dicen: ¿saben qué? Yo no encuentro en la iglesia de mis papás, en la iglesia de mis abuelos, algo que me sea útil, algo que me ayude, algo que yo quiera inclusive creer, por decirlo así. Y muchos se están alejando de la fe que tal vez muchos aquí tenemos, o estamos aquí mismo ahorita hoy explorando juntos. Y les compartía la vez pasada la observación que cuando nos alejamos de una cosa, sin querer nos acercamos a otra. Y expuse diferentes conclusiones a las cuales uno tiene que aceptar o considerar si decidimos abrazar la idea de que no existe un Dios, porque eso es un poco la tendencia. Si no quiero la religión de mi familia o de mis pasados o lo que fuera, no es que esté tal vez en contra, pero yo más bien tiendo a creer que no existe. Cuando llegamos a pensar de esa manera, entonces nos estamos acercando a esta idea de que pues no existe un Dios. Y yo les decía y les digo otra vez en esta tarde: ustedes se lo merecen, se lo deben a ustedes mismos.
considerar las preguntas, considerar lo que se está diciendo hoy en la sociedad, lo que las personas pensantes, los científicos, los filósofos, etcétera, están diciendo acerca de este tema de la fe. Entonces, la semana pasada empezamos por ahí y hoy vamos a entrarle a otro tema. Pero antes una observación. La verdad es de que pocos en el mundo, y esto lo digo como observación, no como juicio, pocos en el mundo toman decisiones acerca de lo que creen por pensar y por evaluar y por investigar y por analizar y decir, bueno, esto y esto y esto, voy a creer esto porque he investigado, he estudiado, he leído, me he informado. La realidad como observación es de que nosotros, según lo que vivimos y las experiencias que tenemos, eso marca la pauta para lo que vamos a creer, para lo que decidimos que es verdad. Y hoy día yo les quiero invitar a que hablemos de un tema muy emocional, muy cerca al corazón. De hecho, es de los temas que más personas sacan a la luz o comentan cuando hablan de por qué dejaron de creer en Dios. Y sabiendo que es un tema muy cerca del corazón, les voy a invitar a que pensemos juntos para abarcar primeramente este tema y luego llegamos nuevamente a cómo nos sentimos. Pero hoy día les quiero invitar a que seamos buenos filósofos o filósofos, como me gusta decirlo, que podamos nosotros engancharnos en el tema de una manera racional y pensante, porque aquí ustedes son personas muy educadas, muy cultas, muy al día con lo que está pasando. Y vamos a ver esta pregunta tan importante que nos presentan. Todos estamos familiarizados con esta idea de la injusticia. Para cosas tal vez tan sencillas como ese artículo que querías comprar en el Buen Fin, o inclusive no fue justo, yo había apartado ese lugar de estacionamiento y se me metió, ¿verdad? O no es justo. Tanto trabajo que invertí en este negocio y se tumbó todo. O más injusto aún, no solo se tumbó, pero luego me di cuenta que uno de mis, según compañeros, me robó la idea y está haciendo él su propia empresa. Y le va bien, aparte injusticia. O como cantaban hoy, y les pedimos que cantaran estas canciones para medio movernos y hablar de este tema de la injusticia y cómo duele a veces. A veces son temas de amor y no es justo, es injusto que la haya dejado por una más bonita y con más dinero. O es injusto que hayan personas que solo están buscando una mejor vida que la que su país les ofrece. Y que personas tengan que sufrir para solo tener oportunidad de tener un lugar y una vida segura. Y que no solo sufren, pero inclusive algunos pierdan su vida. Inclusive algunos niños inocentes pierdan su vida. Hay mucha injusticia. Hay mucha injusticia en este mundo. Y la pregunta que varios se hacen, y es una pregunta muy buena, y por eso la vamos a hablar en esta tarde, y espero de corazón poder presentar claramente estas ideas, porque es tan importante esta pregunta. Y tal vez si tú estás aquí hoy y alguien te invitó y un lugar para todos donde explorar la fe, y aquí estás y no estás seguro de qué piensas todavía, si estás seguro que no crees todo como estos locos que a veces se paran enfrente como lo estoy yo. Y me da tanto gusto que estés aquí, porque tú tal vez tienes esta pregunta latente en tu mente, y por esta misma pregunta tal vez tú has decidido, es definitivamente obvio que no existe un Dios. Nomás mira la injusticia, y tal vez esa no es tu historia. Tal vez tú más bien sabes muy bien lo que crees, y estas preguntas más bien te causan ruido y te preocupa que tus hijos o que tus nietos o otras personas hagan este tipo de preguntas. Y hoy espero, si esa es tu historia, que esta conversación nos dé herramientas para darnos cuenta, y esto es una idea muy importante, que creer no es solo por creer, porque nos emociona y porque nos gusta y creamos y todos bonitos y no pregunten, no. Que creer en Jesucristo específicamente tiene fundamentos.
Hay razones detrás de esto. Y en eso vamos a echarle un clavado en esta tarde. Entonces la pregunta de hoy es, ¿cómo puede existir un Dios bueno si hay tanta injusticia en el mundo? ¿Cómo puede existir un Dios bueno si existe tanta injusticia en el mundo? Christopher Hitchens es un autor ateo que ha escrito diferentes libros, y uno de los libros que más se ha leído de él se llama Dios no es bueno, God is not great. Y básicamente este libro desarrolla esta pregunta como una tesis en contra de la existencia de Dios, porque básicamente al preguntar esto, aquí está la pregunta, se está haciendo una declaración, y es que no puede existir un Dios bueno porque hay injusticia en el mundo. A ver, vamos a desarrollar rapidito esta declaración. No puede existir un Dios bueno porque evidentemente, nomás abre los ojos y no seas tan ingenuo, hay demasiada injusticia en el mundo. Si fuera bueno, acabaría con la justicia. Pero si no puede acabarse con la justicia, entonces no es Dios. Si fuera bueno, acabaría con la justicia. Pero si quisiera, pero no puede, porque es bueno, pero si no puede acabar con la injusticia, entonces pues no es Dios. Vámonos a casa, no existe Dios. Nomás date cuenta, no hubieron los televisores que querías comprar en Buen Fin. Este es básicamente el argumento. Una pregunta que está implícita aquí o que tomamos por sentado que hoy quiero hablar. ¿De dónde viene la idea de que Dios es bueno? ¿De dónde viene esta idea de que Dios es bueno? Estamos asumiendo que Dios es bueno. ¿Y qué tal si no lo fuera? Entonces esta discusión, pregunta, pues medio se desaparece, ¿no? ¿De dónde sale esta idea? ¿Por qué creemos que Dios es bueno? La naturaleza no nos dice esto. Y más si crees en toda la evolución y la selección natural, la naturaleza nos muestra, la vida es cruel, la vida es injusta. Sobresale el más fuerte y el más débil, pues ahí nos vemos. La naturaleza no nos enseña, no nos demuestra necesariamente que Dios es bueno. Las religiones de la antigüedad tampoco enseñan que Dios es bueno. Más bien eran dioses que aleatoriamente peleaban entre sí, peleaban con la humanidad, hacían lo que querían, y más bien la injusticia y la tristeza era prueba de que los dioses estaban haciendo otra vez sus locuras, y otra vez uno de ellos tenía un capricho. En las religiones de la antigüedad tampoco lo encontramos. Interesantemente, el Islam dice que Alá hará lo que quiere y nadie tiene derecho a preguntarle ni a reclamarle. El budismo no enseña que técnicamente haya un Dios. El hinduismo dice que la vida que hoy experimentamos es el resultado de decisiones de vidas anteriores, y pues no le puedes culpar a Dios y por nada de esto. Y nuestros queridos hermanos judíos tradicionalmente entienden y creen que ellos son pueblo escogido y que Dios los ama a ellos, y ahí pues los demás que se arreglan. Entonces la verdad es de que ni de la antigüedad, ni de la naturaleza, ni de otras religiones se saca esta idea de que Dios es bueno. Entonces, ¿de dónde sale? ¿De dónde sale? ¿Es injusto esperar que alguien sea algo que jamás prometió ser? Pero muchos lo pensamos, muchos lo creemos. ¿Quién nos lo dijo? ¿De dónde salió esto? Tal vez para su sorpresa, tal vez no. Fue el mismo Jesucristo que introdujo al mundo la idea de que Dios es bueno.
Fue el mismo Jesucristo que introdujo al mundo la idea de que Dios es bueno. Entonces, siendo muy honestos, cuando uno habla acerca de que exista un Dios bueno, se está basando, esta creencia que hoy día compartimos, su trasfondo, su raíz, su inicio viene de enseñanzas de un hombre llamado Jesucristo, que hace unos cuantos años caminó por esta tierra y enseñó y habló y hizo inclusive cosas que la gente no podían explicar, milagros. Y impactó tanto la comunidad, la sociedad, el entorno, que muchos decidieron creer que Él era, para los judíos, el Mesías o el Cristo, quien Dios había prometido enviar. Jesús es quien habla de que Dios es bueno. Y si vamos a utilizar este argumento, es importante entender qué es lo que explicó Jesús acerca de esta idea. Pero curiosamente, Jesús no solo habló de un Dios bueno, habló de algo mejor que un Dios bueno. Habló de un Dios de amor. Habló de un Dios de amor que estaba al tanto y pendiente de los seres humanos y de su pueblo, y extendiéndose más allá de su pueblo. Y uno de los seguidores de Jesús, porque tuvo varios de los más cercanos, y de los más cercanos tuvo otros más cercanos todavía. Hablamos de los 12 apóstoles que estaban casi siempre con Jesús, pero de esos 12 había otro grupito de 3 que estaban como que todavía más cerca de él, y uno de ellos se llamaba Juan. Después de todo lo que vivió y después de caminar con Jesús y ver con sus propios ojos y vivir la experiencia de estar escuchando estos mensajes, después de ver cómo Jesús interactuaba con tal vez los injustos del tiempo, llámense los religiosos que tenían toda la ley y las enseñanzas de su lado y que tenían la mala fama, no como el día de hoy, pero como la mala fama de usar estas enseñanzas para manipular a las personas. Como también ver a Jesús interactuar con los que estaban del otro lado de la injusticia, siendo abusados, siendo oprimidos, ya sea por Roma, el imperio del tiempo, o por los mismos de su propio pueblo que de alguna manera estaban, como dije, oprimiendo y aprovechándose de. Después de ver cómo Jesús no solo habló, no solo actuó, pero cómo amó y estuvo con las personas en su entorno, Juan comienza a escribir y escribe varias cartas, varios relatos de su experiencia con Jesús. Y en uno de estos, Juan escribe lo siguiente. Juan dice: amémonos los unos a los otros, porque el amor viene de Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque, aquí viene la idea grande, Dios es amor. De todas las cosas que Juan, el apóstol Juan, pudo haber escrito, como para resumir lo que experimentó estando con Jesús, caminando con Jesús, viendo a Jesús, de todas las cosas que pudo haber escogido, yo creo que Dios lo guió a escribir estas palabras: Dios es amor. Entonces, si Jesús nos habló de un Dios bueno, de un Dios de amor, nos queda todavía la pregunta: y pues si es bueno y si es amoroso, ¿por qué hay injusticia en el mundo? Ya, pues que lo corte, que se acabe. Estamos acá sufriendo. No es correcto esto. Vamos a esta siguiente parte. Interesantemente, esto es muy importante. Nadie jamás argumentó por la existencia de Dios, a favor de la existencia de Dios, tratando de probar que Dios sí existe, presentando un mundo perfectamente justo. Nadie jamás se puso un micrófono y les dijo: miren, escúchenme por favor, les tengo la respuesta de que existe Dios o no. Nomás voltéense alrededor. ¿Ven que el mundo es perfecto?
¿Ven que todo es justo? ¿Que les va bien a todos, especialmente los que se portan bien? ¿Se dan cuenta? Es evidente que existe un Dios. Nadie jamás ha hecho ese argumento. Entonces, si estuviéramos debatiendo, perdóname, con todo el respeto, hay personas que han dedicado mucho más tiempo que yo a este tema, pero el argumento de, bueno, existe injusticia, no existe Dios. Bueno, nadie dijo que porque fuera el mundo justo, Dios existe. No sé si me siguen. Y es más, estuvimos hablando de Juan. Y si pudiéramos, como si fuera transportarnos a la historia y ver la vida de quienes siguieron a Jesús y quienes creyeron en Él, pocos años después de que Jesús se fue de este mundo, lo que ellos vivieron es un testimonio, es un legado. Las personas que creían en Jesús en ese tiempo fueron personas perseguidas. Los metieron en las cárceles y eso sí les iba bien, porque muchas veces se usaban como para entretener a las multitudes, metiéndolos en los coliseos con leones o con gladiadores, o los quemaban vivos, porque lo que ellos creían iban en contra de, imagínense esto, comentario adicional, eran los únicos que creían en un solo Dios, mientras que la sociedad de momento creían en muchos, entonces los consideraban ateos, porque no creían en todos los dioses. Interesante, hay que meterse en la historia. Pero estas personas sufrieron de una manera increíble porque creían con certeza lo que habían visto, lo que habían oído. Les pregunto, ¿no será medio interesante reconocer que ellos jamás dijeron, bueno, mira tanta injusticia que estamos viviendo? Mira, a mi hijo lo metieron a la cárcel, a mi primo está para morir mañana, mi papá ya lo quemaron vivo. Pues mira tanta injusticia, pues es obvio que Jesús fue mentiroso. Y es más, no solo mentiroso, ni existe un Dios. No sé si me siguen aquí la observación. ¿Quiénes tenían más de dónde agarrarse para este argumento de la injusticia que personas como ellos? Y aquí aprovecho para también lanzar otro comentario. Debemos tener cuidado de adueñarnos del dolor o de la injusticia que otros sufren para nosotros hacer nuestros argumentos, porque muchas veces nosotros concluimos cosas que ni siquiera hemos experimentado. Y más sabio sería escuchar lo que quienes están sufriendo están viviendo, que simplemente adueñarnos de su dolor y injusticia como para hacer nuestros argumentos. Aquí va una idea. La injusticia en el mundo pone en tela de juicio la justicia de Dios, mas no su existencia. Si queremos entrar al tema de debatir, que es lo que estoy haciendo hoy, es presentar un argumento. Si quieres discutir, sí se vale decir, bueno, entonces Dios no es justo. Pero no se vale decir que porque sea injusto no existe. Si tú fueras conmigo a la final y me comentaras, ¿sabes qué, Edwin? Ayúdame a pensar. Inclusive algunos dirían, Edwin, ora por mí, estoy sufriendo en el trabajo. Mi jefe, pues me sonreía cuando primero llegaba, pero ahora ni me saluda. Y me doy cuenta que habla a mis espaldas. Y me doy cuenta porque recibí mi tercer cheque y me está rebajando cosas que nada que ver. Y me doy cuenta que insulta y que trata mal. Y hay algunos pendientes legales contra de él. Y Dwayne, ¿qué hago? Y yo te digo, ¿sabes qué? Despreocúpate. No existe. No, tranquilo. Es injusto. No existe. No sé si me siguen a dónde voy con esto. Porque el carácter de una persona, las decisiones de una persona jamás se han tomado como pruebas de su existencia o no. Es como los esposos. Tú no dudas de la existencia de tu cónyuge, aunque tal vez preferirías por un ratito que no existiera o que quisieras tal vez acabar con su existencia. Eso sería otra charla y otro tipo de conversación. Pero el que se esté portando bien o mal a alguien
no es argumento para su existencia. Y también, para continuar esto nos trae otro problema. ¿De dónde sacamos nuestra definición de justicia? ¿Qué es justo? Porque miren esto, la justicia que queremos no es compatible con la libertad que disfrutamos. La justicia que queremos no es compatible con la libertad que disfrutamos. Porque esa justicia ideal que podemos todos imaginar, porque creo yo que todos podemos identificar y pintar un cuadro de cómo sería un mundo justo. Esa justicia requeriría que algo o alguien detuviera los actos de toda persona que fuera a hacer algo injusto, adrede o sin querer queriendo, sin saberlo. Algo estaría protegiendo a todos y yo no podría decir palabras que pudieran llegar a ofenderte, porque esta justicia estaría protegiendo todo. O bien, si no te gusta poner ahí el límite, entonces esta fuerza estaría cambiando o eliminando las consecuencias o los resultados de las decisiones y de los actos injustos. Entonces, si eso fuera así, no tendríamos la libertad que hoy gozamos. No es compatible. No es compatible. Honestamente, sería un mundo muy loco, muy aleatorio, muy a ver cómo funciona esto. Un ejemplo fácil, el deporte. Tal vez en el mundial es donde más gente reza en todo el año. Porque la gente está orando que por su equipo de acá y los del otro lado del mundo están orando por el equipo de acá. Y imagínense cómo sería el mundo con justicia, como a veces lo pensamos, que el resultado final del partido no dependiera de buenas decisiones de los jugadores, de la capacitación, de su esmero, de su condición física, de cómo jugaron, si fueron mismos justos en la cancha o no, que no dependiera de nada de eso, sino de cómo oraban su público. Ahora, es muy fácil imaginarnos en el tema de deporte, pero básicamente es lo que hablamos cuando hablamos de esto de la justicia. Y nos gusta hablar así, y nos gusta filosofar y pensar en cómo sería esto perfecto, y nos gusta señalar y nos gusta decir cómo podría ser, pero hay parte de la justicia que honestamente no nos gusta. Y es que la justicia requiere juicio. La justicia requiere juicio. Porque cuando entrabas a la tienda y te enojaste después, no conocías a la persona, pero la persona que se llevó los últimos artículos que tú querías y se llevó 5 y tú solo querías uno. Tú estabas haciendo un juicio sobre lo que era correcto y lo que era justo y lo que no era justo. Y esa persona también había hecho un juicio, que era correcto o no correcto lo que fuera, que se llevara 5. Y si se hubieran puesto a discutir, se hubiera discutido, tal vez, busquen los videos de YouTube, que quién se llevaba quién y qué, cuánto y lo que fuera. Porque la justicia requiere juicio. Y esto es de las cosas que menos nos gusta de esto, cuando hablamos de estos temas. Porque aquí hay otra incoherencia, si me permiten. Queremos a un Dios quien esté profundamente interesado en la justicia de toda la humanidad, que no juzgue a nadie. Es imposible que esté profundamente preocupado, metido, pero que no juzgue a nadie, que haga justicia sin juicio. Curiosamente, Jesús también habló de un Dios que promete justicia. Y no necesariamente justicia en esta vida, pero justicia final y duradera. Y no nos gusta esto. Y honestamente, inclusive en un lugar como este, es como que, Edwin, estás hablando de estos temas muy religiosos. Sí. Pero si realmente queremos que la justicia que todos anhelamos, que todos podemos sentir adentro, que como debería ser el mundo, pues la verdad es que Jesús, el Dios de Jesús, el Dios que Jesús nos presentó, sí habló de esa justicia y de ese juicio. Y nos incomoda
Porque sabemos que no llegamos a los estándares que Jesús nos enseñó, que Dios nos ha enseñado. Y si somos honestos, ni siquiera llegamos a nuestros propios estándares todo el tiempo. Nos ponemos metas, nos ponemos estándares, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, voy a hacerlo. Y la verdad es que nos cuesta, ni siquiera los cumplimos los nuestros. Y nos incomoda que hablemos de esta manera, de juzgar, de reconocer las verdades. Y a este mundo injusto, lleno de personas injustas, vino Dios, vino Jesucristo. Esto es lo que creemos. Y siendo Dios, creo yo, siendo justo, siendo amoroso, vino al mundo. Y Jesús, sus propias palabras, nuevamente redactados por este mismo Juan, Jesús dice: no vine a juzgar al mundo. Aquí estoy, pero ¿saben qué? No vine a juzgarlos, aún todavía no. No vine a juzgar, vine a salvar. Vine a dar la respuesta, vine a dar la solución, vine a ser la respuesta, a ser la solución ante tanta injusticia que existía en ese momento. El porqué de esta serie, mi meta en esta serie, es que todos reconsideremos lo que creemos saber acerca de la fe. Tal vez alguno está con las neuronas a 1000 haciendo argumentos conmigo en la cabeza, y qué bueno, de esto se trata. No les pedí nunca que apagaran su cerebro, al contrario. Tal vez otros dicen: bueno, me parece bien, gracias por las herramientas, ahora sé cómo pelearme. Espero que no. con mi hijo, con mi primo, con no sé quién. Tampoco se trata de eso, pero que reconsideremos lo que creemos saber acerca de la fe. No existe un argumento racional. No existe un argumento racional para la inexistencia de Dios basado en la injusticia en el mundo. No existe. Ahora, si somos sinceros, nos encanta hablarlo. Nos encanta, especialmente en esta temporada, quienes usamos redes sociales, de usar los hashtags para hablar de cuánto nos importa. Y hashtag me rompe el corazón, y hashtag debemos hacer algo, y hashtag haz algo, y hashtag pues yo solo lo que hice fue postear y me fui a comer. ¿Y tú? Nos gusta hablar, pero nos cuesta a veces actuar. Entonces yo tengo una pregunta, mi propia pregunta, para quienes decimos ser seguidores de Jesús, o quienes buscamos estar caminando junto a Él y como Él desea. ¿Cómo puede existir un Dios bueno si hay tanta injusticia en el mundo y nadie hace nada? ¿Cómo es posible que exista tanta injusticia? Y quienes tenemos esta carga, ojalá la misma, por decirlo así, huella de Dios o las enseñanzas de Dios, para que hagamos algo, que no se haga nada más que un hashtag. Yo creo que esto que todo ser humano trae adentro de pelearse con la injusticia, es que así no debe ser. Y no solo cuando es contra nosotros, pero cuando lo vemos alrededor nuestro. Eso, yo creo, es una señal de que Dios tiene algo mejor, desea algo mejor para nosotros y para la humanidad. Y creo sinceramente que para quienes decimos ser y deseamos ser seguidores de Jesús, la invitación es uno a la vez, comenzando con uno mismo, vivir esta justicia que deseamos para el mundo, que Dios desea para el mundo. Ahora, quiero hablar todavía en más confianza, Hasta ahorita esta charla ha sido bastante acá, de pensar y de razonar, y un argumento acá y el otro acá, y espero que haya sido útil. Pero cuando hablamos de injusticia, la realidad es que en esta categoría seguramente están tal vez los dolores más profundos
que tú hayas experimentado. Tal vez están los reclamos con Dios o con otras personas más fuertes que tú tienes. Entonces quiero que hablemos un ratito en confianza. Yo sé que hablando con el cerebro y con los pensamientos no llega a lo más profundo tal vez de esta necesidad. Como lo comenté al inicio, son estas experiencias que vivimos que nos marcan y que nos llevan a creer lo que creemos, no necesariamente por pensarlo y por investigarlo. Todos hacemos conclusiones según lo que hemos vivido. Y son precisamente estas cosas profundas que nos marcan. Y si somos muy honestos, si esa es tu realidad, lo más seguro es que nada de lo que dije ahorita está contestando tu pregunta, porque esto es más personal. Esto es más adentro. Y está bien. Así somos. Me atrevo yo a decir que así creo que Dios quiere que seamos. Entonces, si tú has agarrado este argumento o una forma de este argumento para traer un argumento delante de Dios, tal vez no de su existencia, aunque tal vez sería en ese momento, yo lo que quiero es invitarte, y escúchame bien por favor, si tú has tal vez decidido, sabes que por tanta injusticia, deja tú del mundo que yo he vivido, yo no encuentro la capacidad de creer y de confiar en ese Dios. Si ese eres tú, quiero invitarte hoy a que te enojes con Él, a que te enojes. ¿Por qué? Porque la indiferencia o el tratar de tachar de que no existe es peor que el estar enojado con alguien. Si hablamos otra vez de la pareja, es mejor que estén enojados a que se ignoren y que cada cual haga otra vez su vida. Quiero que invitarte con confianza, y lo digo muy en buen plan, que te enojes si esa es tu experiencia, pero que en ese enojo te expreses y saques lo que tengas adentro, y que en ese diálogo también puedas escuchar, porque yo creo que vas a encontrar a alguien que duele más que tú, que odia más la injusticia que tú mismo, que duele más su corazón por el dolor que tú tienes de lo que tú mismo tienes la capacidad de doler. Yo creo que si nosotros podemos tomar estas injusticias que son reales, estos dolores que son muy reales, y si podemos no dejarlos en un lado nada más racional y pensarlo y argumento y demás, y me enojo y me frustro y me voy, que pudiéramos abrazarlo y meterle coco, meterle corazón, meterle diálogo. Yo creo, no te lo puedo prometer, pero estoy seguro que vas a encontrar tal vez respuestas que no esperabas. Tal vez no estás tan seguro de qué pensar de todo esto, pero quiero dejarles con una idea muy interesante y muy importante. Tal vez tú estás en un plan de decir, Dwayne, estuvo interesante, pero todavía no me convenzo. Y está bien. Pero si ese eres tú, como mínimo debes querer que estas ideas que Jesús enseñó sean verdad. Porque la verdad es de que hoy mismo aquí estamos disfrutando de lo que Él influenció, y entonces estamos inclusive pudiendo tener este diálogo. Y si somos muy racionales y muy investigadores, existen lugares en el mundo donde ni siquiera esta conversación lo podríamos entablar, donde ni siquiera es una pregunta que se está considerando, porque no cabe en su cabeza, porque fue Jesús quien vino a hablar de un Dios bueno y mejor que bueno, amoroso, un Dios que está a favor nuestro, y un Dios que duele junto con nosotros y que anhela junto con nosotros, más que nosotros, que todo esto sea como debe ser. Espero que esto haya sido útil para todos ustedes, y quisiera
tomar un minutito para orar juntos, para cerrar esta parte de la charla. Dios, aquí estamos platicando ideas que son complicadas, que personas que se dedican a ellos siguen debatiendo. Y yo te pido de manera muy sencilla, por cada persona que está aquí, que estas ideas sí puedan engancharnos a pensar y a razonar, pero que también puedan bajar hasta más adentro, hasta más profundo de lo personal. Y Dios, yo te pido especialmente por la persona que sí ha sufrido injusticia. Y yo te pido que le ayudes a encontrar en ti una respuesta. Gracias nuevamente por este tiempo juntos, por la oportunidad de compartir y hablar como lo hacemos. Gracias, Jesús, por haber venido a este mundo a enseñarnos acerca de Dios y de su amor para con nosotros. Y es en tu nombre, Jesús, que oramos.